Ya hoy terminamos esta última parte del tema 3, control y regulación metabólica. Entonces, pues está súper fácil, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de terminar esto y comenzamos nuestra revisión, que yo creo que igual alcanzamos a hacerla hoy mismo de todo el tema para que den un pequeño repaso. Y el día de mañana, no, mañana no tenemos clases, el día jueves, realizaríamos yo creo que la siguiente evaluación correspondiente, ¿sale? Entonces, ya ahí se debe de estar viendo. Fíjense bien, la sesión pasada nos quedamos revisando, si no mal recuerdo, hasta por aquí, dominios de unión al ADN. Entonces, déjenme regreso un instante nada más para no perdernos en lo que veníamos revisando. Entonces, fíjense bien, hablamos desde el inicio de este tema de lo que era regulación metabólica a dos niveles. Primera parte fue regulación a nivel de enzimas, a nivel de reacción química, donde las proteínas pues van a tener sus diversas formas de regulación. Principalmente mencionamos nosotros regulación alostérica y diferentes tipos de regulación. Y esta segunda parte que es regulación a nivel de ADN, es decir, donde se regula que realmente exista una salida de la información genética desde su estructura básica de ADN en el núcleo de la célula, en el caso de los eucariontes, y se genere ahora sí ya un espacio en el cual se pueda generar el proceso de transcripción y posteriormente, el proceso de traducción. Entonces, bueno, hablábamos de los factores de transcripción que dijimos van a ser los principales reguladores, que son en este caso proteínas con función enzimática, pero son específicamente denominados factores de transcripción porque se unen al ADN para regular el proceso de transcripción. Entonces, estos factores de transcripción pueden ser ya sea activadores o pueden ser represores. Dijimos que se iba a requerir la unión del factor de transcripción y además de un factor sigma, que sería en este caso lo que nosotros conocemos desde asignaturas anteriores como cofactor, y con lo cual se genera ahora sí una holoenzima completa que se une a la región promotora del gen, que dijimos va a ser una región que se encuentra unos pares de bases antes del inicio de la información como tal que lleva el gen, y esos pares de bases pues pueden ser muy variables, ¿no? Si se acuerdan, mencionamos, puede ser desde unos cuantos cientos de bases hasta una kilobase, 2 kilobases, etcétera, por el tamaño que tienen justamente estos factores de transcripción y la longitud de la cadena de ADN. Bueno, entonces, mencionábamos en el caso de los activadores, vamos a tener activadores que son proteínas modulares, es decir, que van a requerirse varios dominios que formen ahora sí que un módulo completo, varias proteínas que formen un módulo completo, y ese módulo entonces ahora sí, al unirse al ADN, permita la activación, permita que inicie el proceso de transcripción. En el caso de los represores, realizan todo lo contrario a lo que hacen los activadores, es decir, al unirse van a bloquear el inicio de la transcripción, ya sea por la mera forma estructural tridimensional que tienen o por inhibir que se esté uniendo a alguna otra proteína activadora. ¿Sale? Entonces, el día de la clase anterior mencionamos únicamente que había algunos dominios de unión y esos son los que vamos a continuar el día de hoy. Dominios con homeodominio, proteínas con dedos de zinc, proteínas con cremallera de leucina, proteínas con hélice bucle hélice básico o también llamadas VHLH, proteínas heterodiméricas y complejos multiproteicos, que son, creo yo, de los más comunes que les mencionaba, son complejos que realmente son necesarios para la transcripción de muchísimos genes, no solo de uno o dos, sino de
una gran cantidad de información genética. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de factores de transcripción que reprimen el inicio de la transcripción, tenemos a los famosos dedos de zinc. Si se dan cuenta, aquí en nuestra imagencita que tenemos que nos muestra, déjenme salgo primero para mostrarles otra imagen. Nada más para que nos demos una idea de la forma tridimensional que tienen estas proteínas. Si se dan cuenta, bueno, en este caso, en esta que tenemos aquí, le llaman con dedos de zinc porque justamente la estructura y la forma que tienen estas cadenas proteicas, estas cadenas de aminoácidos y el cofactor, en este caso metálico, que necesitan, tiene justamente una forma que parece como si abrazara, que fuera una proteína que tiene deditos y que está ahora sí que como el like, ¿no? Que le ponemos a todos los mensajes ahora que hacemos con emojis. Entonces, esta estructura precisamente es la que va a tener una implicación importante ahora que estamos viendo el proceso de transcripción. Entonces, fíjense bien, me regreso para acá. Y aquí podemos observar, en este caso aquí nos ponen la estructura proteica que va a estar ahora así como que abrazando al ADN. Entonces, si se fijan, pues prácticamente literal es como un abrazo. Si nosotros observamos la estructura como tal que nos ponen aquí nos marcan incluso el zinc como si fueran aquí estas pequeñas esferas, en este caso, bueno, dice esferas verdes acá cuando así leen el espacio, pero aquí se ven muy oscuras, son como esferas negras. Entonces, estas partes, todo esto que sería la manita de dedos de zinc, estaría abrazando al ADN. Entonces, aquí vemos literalmente la interacción que pueden estar teniendo estos deditos de zinc con el ADN para permitir, o más bien para inhibir que existe. Entonces, fíjense bien aquí, nos dice, tenemos una proteína homodimérica, es decir, que va a tener dímeros, en este caso, pero dímeros iguales, es decir, todos los dímeros que se presentan aquí, que van a ir de dos en dos, si nos damos cuenta, todos los dímeros que se estén presentando van a ser iguales. Entonces aquí vamos a tener una representación. Si se fijan acá, pues tenemos la representación de distinta forma. Ya yo creo que ustedes están un poquito más acostumbrados a ir viendo que de las diferentes formas, de los diferentes esquemas que nosotros podemos representar para observar cadenas de aminoácidos, pues hay de diferentes formas, ¿no? Aquí tenemos una representación de este modo y lo que sería en este caso como con cilindros y esferas. Y del lado de acá tenemos representación que más bien nos hace alusión a la estructura secundaria de la proteína. Si tiene hélices alfa, si tiene láminas beta o si tiene en algún caso estas secuencias que son como los famosos loops, es decir, secuencias que son muy flexibles, que pueden dar como vueltitas. Entonces, si nos damos cuenta, si los observamos, chequen, aquí tendríamos estas dos estructuras de alfa hélice y luego dos de láminas beta. En la parte superior igual tendríamos dos alfa hélices, perdón, y luego dos láminas beta. Entonces, al tener la misma estructura, por eso se les dice homodimérica, porque cada uno de estos se consideraría un dímero, es decir, aquí tendríamos una parte formada por partes iguales, dos partes iguales, en este caso dos alfa hélices, dos partes iguales de láminas beta, entonces sería un dímero. En la parte de abajo también tendríamos exactamente lo mismo, entonces por eso es homodimérica, porque los dímeros son exactamente iguales, ¿sale? Entonces ese es en el caso de la represión de los factores que tienen dedos de zinc. Luego tenemos estos otros que se encuentran aquí, que se conoce, perdón, como la interacción de la proteína de cremallera de leucina y la proteína de
VHLH. Estas son súper comunes, sobre todo si ustedes, bueno, todas en realidad son muy comunes, pero depende hacia qué área ustedes realmente se enfoquen, sobre todo en investigación. Si ya les toca en algún proyecto, en algún trabajo donde realmente están trabajando sobre procesos de transcripción o incluso no a nivel molecular, pero donde ustedes vean algún efecto, algún fenómeno en algún tipo de organismo, planta, animal, que tenga realmente ahí algún control o que ustedes estén interesados en cómo se están expresando estos genes, se van a encontrar que en muchísimos procesos, tanto de plantas como de animales, estas proteínas, sobre todo las VHLH, van a ser súper importantes, o sea, en muchísimos procesos están como tal participando en este tipo de regulación. Entonces, chéquense la diferencia, sobre todo, pues es aquí literalmente que nosotros podamos identificar las estructuras, sobre todo tridimensionales. Entonces, vean, ¿por qué se le conoce como proteínas con cremallera de leucina? Yo les había comentado, es como si fuera un cierre en realidad, pues sabemos que ese es el equivalente, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, en México casi no se utiliza esa palabra, pero pues el cierre de las chamarras, un zipper famoso, eh, eh, es exactamente lo mismo. Observen la forma que tiene aquí, que está como entrelazada. Si nosotros observamos un poquito más hacia abajo o si nos presentaran otra, un poquito más larga la estructura de esta proteína, si nos fijamos son puras hélices alfa, pero por la forma en la que están pareciera como que van girando, ¿no? Como que van rotando sobre sí mismas, de manera que van formando pues ahora sí que hasta un tipo de em, pues torcidito, por así llamarle. Entonces, con esa forma abrazan al ADN, si se fijan aquí, ambas partes, ambos dominios, el que está en color verde y el que está en color amarillo, le están dando vuelta, entonces van a tener regiones especiales de unión al ADN, que generalmente pues van a ser justamente unos espacios que tengan leucina, ¿sale? Entonces, van a ser regiones especiales en donde la leucina de estos dominios proteicos pueda unirse al ADN y posteriormente acá abajo pues sigue como dando su vuelta, ¿no? Continúa su acomodo tridimensional, entonces por eso se le considera como cremallera, porque como que en esa parte se abre para generar esta percepción o esta unión al ADN. Entonces es una forma distinta, si nos fijamos, a la que tienen acá, por ejemplo, la unión, la forma en que se abrazan los dedos de zinc. Y ahora si lo comparamos con esta tercera, que es donde aparecen las VHLH, estas son proteínas que tienen hélices, bucle hélices, entonces chequen, justo aquí nos aparece el bucle, lo que yo les decía que es el loop, que también se conoce como loop, por eso en inglés es HLH, porque es helix loop helix. Entonces, se le conoce así, chequen, viene una hélice, aquí si la observamos, viene una hélice, se genera un loop, que les mencionaba yo, es la parte como un poquito más flexible, la que puede dar una vueltita, y se vuelve a generar otra hélice, entonces por eso se conocen así, VHLH, hélice, loop, hélice y continúa. Entonces, igual son dos, hélice, loop, hélice y continúa. Entonces, va a haber alguna región en especial en donde estas hélices logren tener este proceso como enrollado que esté generando nuevamente un contacto directo con el ADN. Entonces, al generar este contacto directo, vamos a tener nuevamente un proceso de represión, porque si se fijan, pues prácticamente está como abrazando, como impidiendo realmente, como si le estuviéramos haciendo un corte, ¿no? Como si fueran unas pequeñas tijeras. No es tanto que se rompa el ADN, sino que por la forma que está adquiriendo a la manera prácticamente como de abrazar, de enrollar el ADN, pues va a impedir que si se une a algún otro factor, pues pueda avanzar realmente sobre la secuencia de ADN, porque ya aquí se va a encontrar con estos factores VHLH o con los de leucina que están bloqueando el recorrido de un factor que sí venga a transcribir la información. Entonces ahí tenemos, bueno, nuevamente dos formas distintas en las cuales vamos a tener represión de
información genética. Y tenemos, si no mal recuerdo, creo que estas son de las últimas, tenemos aquí algunos factores que incluso llegan a combinarse de diferentes formas. Ya hemos mencionado que estos factores de transcripción tienen una función enzimática, entonces por lo tanto muchos de ellos van a necesitar una parte cofactora, pero además de tener una unión de cofactores que permitan ya la formación de la holoenzima, vamos a tener también algunos que van a ser nuevamente modulares, pero si se fijan ya no van a ser modulares igual que el anterior. Vean, aquí los módulos eran ahora sí que horizontales, permitiendo esa unión al DNA y permitiendo que existiera como ese recorrido, es decir, que si avanzaran de forma así directa horizontal sobre la cadena de ADN, pues permitirían fácilmente la replicación como tal. En el caso de los que tenemos aquí que son también como tipo modulares, si se fijan, observen este cuadrito que está aquí arriba, vamos a tener un dominio de unión al DNA, es decir, esta parte que aquí nos marcan como si fueran algunos rectangulitos, van a reconocer sitios de unión al DNA, pero van a requerir de un dominio de activación, es decir, de una segunda parte que se encuentre activando que los de abajo, que los rectangulitos, sí efectivamente tengan esa función represora. Entonces, vamos a tener por ahí factores que además de encontrar, vean, que además de encontrarse en un sitio específico del ADN, pueden requerir varios sitios específicos. Aquí nos marcan sitios, por ejemplo, del 1 al 6. Entonces, en cada sitio vamos a requerir que estén unidos, pero vean, entre ellos no están unidos y sin embargo se va a requerir que existan varios dominios uniéndose en diferentes puntos para que esos factores que se están uniendo efectivamente permitan la transcripción. Si el ADN o estos mismos factores no tienen esa unión entre sí, si no se reconocen los sitios, pues va a ser ahora sí que prácticamente imposible lograr la transcripción. Es decir, imagínense, realmente se necesita, ahora sí que podríamos pensar como que es hasta azaroso, ¿no? Es que la posibilidad de que se unan tantísimos factores de transcripción en la forma adecuada en los sitios específicos, pues la posibilidad es muy baja, ¿no? Pero en realidad, conforme a los efectos ambientales, a lo que esté percibiendo la célula, se va a generar justamente este proceso. Uno que dé respuesta a cualquier factor ambiental, a cualquier condición del ambiente, ya no sea del medio ambiente, sino tal vez del mismo ambiente celular, que permita que la información importante que se requiere del genoma efectivamente se transcriba para dar una respuesta como tal. Y finalmente, pues tenemos esta parte que está aquí abajo, que nos habla de un factor inhibidor. Entonces, fíjense, va a haber también algunas necesidades, algunos genes que necesiten también esta misma formación, esta misma conformación de diversos sitios en donde se estén uniendo proteínas con dominio de unión al DNA, que tengan también dominios activadores, pero también puede ser que tengamos en alguna parte factores represores o factores inhibidores, que en este caso nos marcan aquí como si fueran este pentagonito que está en rojo. Entonces, al unirse a, a sitios específicos, aquí ya se unió un factor inhibidor, bueno, ya no se va a transcribir esto. Pero puede ser que imagínense, aquí viene otra vez otro factor que sí va a activar. Entonces, si ya no se transcribió esta primera parte o este primer gen, bueno, luego llega este otro y aquí a lo mejor sí ya se empieza a transcribir, pero resulta que aquí también se genera o se une otro factor inhibidor. No, pues ya, nada de lo que correspondía a la información genética de esta zona del genoma, ya nada se va a transcribir. Entonces ahí tenemos, pues ahora sí que podríamos llamarlo una represión completa, ¿sale? Entonces puede ser nuevamente
chequen, puede ser que haya genes que sean secuenciales, puede ser que sea un solo gen, pero que necesite en varios puntos alguna parte de activación para poder continuar el proceso de transcripción, o puede ser que con la inhibición de uno o de varios, detengamos ya sea parcial o totalmente este proceso de inhibición. Entonces, bueno, esta sería parte. Y por último, este que les dije, que es la unión de un complejo multiproteico, que en este caso se llama amplificosoma. Ahí por ahí van a encontrar, si han tenido chance de revisar los libros que les he por ahí recomendado, se van a encontrar que hay muchos complejos multiproteicos, que de hecho nosotros ya venimos viendo prácticamente desde la glucólisis y luego en el paso del piruvato a acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs, perdón, por ahí si recuerdan, aparece el complejo piruvato deshidrogenasa y luego para la generación de, si no mal recuerdo, metabolismo de lípidos, aparece también un complejo necesario para ir introduciendo el acetil-CoA a las mitocondrias, etcétera. Entonces, en muchos procesos metabólicos aparecen estos complejos multiproteicos. Entonces, la transcripción pues no es la excepción. Para este caso, observen cada una de las subunidades multiproteicas, aquí incluso pues ya tienen nombre porque conforme la gente las va estudiando o las va descubriendo, va viendo para qué se necesita su función o demás, pues les van asignando un nombre. Entonces, fíjense bien, en este caso, pues tenemos 4, 6, 8, 10 dominios que son especiales, pero que si se fijan son necesarios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este caso tenemos, nos dice aquí, tenemos dos factores de transcripción que serían factores heterodiméricos, vean, IRF7 e IRF3, que son estos que están aquí. Este que está como en color moradito y este de acá que está en color rojo. Si se dan cuenta ustedes, pues nos los representan todos, prácticamente son ovalados, pero aquí nos dicen son heterodiméricos. Entonces, heterodiméricos puede ser que nos lo representen como lo que les acabo de mencionar en esta parte de arriba, que son homodímeros, que lo representen pues con esta forma de estructura secundaria y diversos colores, o que incluso ya nos lo lleguen a representar así, como eh, un mero óvalo, pero para identificar que son heterodímeros, es decir, que no son iguales, pues les ponemos un color diferente para no tener por ahí confusiones. Entonces, fíjense bien, en este caso aparecen estos dos, pero van a requerir que a ellos se unan estos otros tres, ATF2, P65 y P50. Entonces, ya que están unidos estos de aquí, van a permitir la unión cooperativa, es decir, que se unan para ayudar también los que se llaman HMGI. Entonces, vean, aquí se une uno, aquí se une otro, aquí se une otro y aquí se une otro. Entonces, bueno, una vez que tenemos todo esto unido, ahora sí, vamos a dar lugar a que todo el espacio del ADN prácticamente esté inactivo o se pueda generar este bloqueo como tal del ADN. Ahora vamos a encontrar también algunos complejos multiproteicos que en lugar de reprimir, lógicamente nos van a activar. Aquí estos sí van a ser comunes para ambas cosas. Entonces, chequen, hay regiones de unión al DNA, principalmente aquí donde se están uniendo estos factores, pero si nos damos cuenta, pues puede ser que muchas otras zonas o muchas otras regiones de los demás dominios también tengan una importante función si están cercanos o si tienen interacción directa con el ADN. Es decir, incluso si nosotros lo viéramos así por el mero tamaño de las proteínas, ya podemos imaginarnos que si llega pues por aquí otro factor de transcripción que sí quiere copiar la información del ADN, va a ser muy difícil que lo logre porque pues lógicamente ya va a tener un espacio bastante grande bloqueado
por todo este complejo que se encontró aquí. Y lo mismo al revés. Si el complejo funciona para activar la transcripción, va a ser exactamente lo mismo. Son complejos súper grandes y al estar todos juntos y al funcionar en conjunto, pues ahora sí que imagínense, ¿no? Una super macromolécula, ya no hablamos de macromoléculas solamente como una secuencia de aminoácidos, sino como un supercomplejo proteico, un supercomplejo de aminoácidos, y entonces ahí sí ya vamos a tener una función como tal que va a ser difícil que otro factor transcripcional represor llegue a inhibir, porque pues la proteína sería muchísimo más grande y ya estaría ocupando el espacio indicado para iniciar la transcripción. Entonces, bueno, son algunas de las formas en las cuales nosotros podemos realmente observar este funcionamiento adecuado regulador de la transcripción del ADN. Entonces, ese sería como tal nuestro tema completo. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, preguntas o comentarios, chicos. No, nada. Ok, entonces me voy a regresar para hacer rápidamente nuestro repaso, que ya vimos que este tema realmente fue bastante corto y sobre todo esta última parte fue la única realmente novedosa, porque lo demás es un poquito recordar lo que ustedes ya conocen sobre el control a nivel enzimático. Entonces vamos a hacer nuestro repaso bien rápidamente y nuevamente, a ver, déjenme salgo de aquí porque luego no nos deja, no lo abre completo. Bueno, así se quedó. Ok, bueno, entonces, haciendo otra vez nuestro repaso de control y regulación metabólica, primero identificamos conceptos básicos, es decir, ¿qué es el metabolismo? ¿Qué es el punto clave, ¿no? De lo que nos interesa aquí? Metabolismo, es decir, todas las reacciones químicas que van a permitir a un organismo vivo, a un sistema vivo, adquirir y usar energía para todas sus funciones. Es decir, pues literalmente es la secuencia de reacciones químicas que permite realizar todas las funciones del organismo. Principalmente clasificado en dos partes: catabolismo, que es un metabolismo degradativo para obtener energía principalmente o para obtener componentes simples, y anabolismo, que es la construcción de nuevas moléculas a partir de los componentes simples. Por ahí mencionamos, normalmente en los organismos, en todos los organismos, estos dos procesos pues van de la mano y generalmente los encontramos a la par. Mientras esté realizando el proceso catabólico en un sitio, sobre todo en los organismos más complejos, también llegamos a tener al mismo tiempo una biosíntesis de moléculas que sean necesarias, seguramente en otro sitio, aunque puede ser incluso en los mismos tipos de tejidos que se lleven a cabo estos dos procesos a la vez. Ahora, dijimos que es clave para entender cómo funcionan los organismos, pues identificar cuáles son las principales clasificaciones o los principales requisitos metabólicos que van a tener. Primero, que podemos tener organismos clasificados de acuerdo al requerimiento de oxígeno, que si bien sabemos a lo largo del proceso evolutivo, pues la mayoría de los organismos vivos, digo la mayoría en cantidad de especies, que evolucionamos pensando, o sea, no pensando, evolucionamos consumiendo oxígeno como fuente primaria, pero por ahí pues vamos a encontrar algunos otros que no precisamente lo requieran, sino que incluso hasta les va a ser por ahí peligroso. Otra cosa, la nutrición, es decir, la forma en que nosotros generamos la adquisición de nutrientes, que en algunos casos pues va a estar dada por macronutrientes y en algunos otros por micronutrientes. Y en casos como el nuestro pues requerimos de ambos, tanto macro como micronutrientes. Hablamos del concepto de ruta metabólica, que es la serie de reacciones químicas que va a ocurrir principalmente en una parte de la célula y que es una secuencia de reacciones específicas que va a requerir forzosamente catálisis enzimática. Hablamos de reacciones reversibles e irreversibles que pueden estar controlando la función de las rutas metabólicas, y también
este tipo de mecanismos alostéricos que pueden generar una regulación específica de cómo funciona el metabolismo. Entonces, bueno, enfocándonos un poquito más en la parte de nutrición, dijimos, vamos a tener una clasificación principal de organismos que va a ir en autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, dijimos, van a ser prácticamente los que siempre hemos llamado productores primarios, que van a sintetizar sus componentes partiendo de moléculas simples, en donde tenemos, por ejemplo, a las plantas que entrarían aquí en la subclasificación de fotoautótrofos. Sin embargo, vamos a tener algunos otros organismos, principalmente bacterias y arqueas, que van a entrar en los quimiolitótrofos, que como bien dice el nombre, pues van a obtener su energía a través de la utilización, en este caso la oxidación, de compuestos inorgánicos, como el amoníaco, como el hidruro de azufre o incluso como el hierro en alguna de sus formas. Aquí lo marcamos como hierro 2, pero pudiera ser incluso hierro 3. Y los heterótrofos, como es el caso de nosotros y organismos más complejos, que somos los bien llamados consumidores, que necesitamos forzosamente compuestos orgánicos, es decir, que la materia ya haya sufrido algún proceso a partir de los organismos autótrofos y nosotros poder tomar de ahí las biomoléculas ya en su forma orgánica como tal. Entonces, de acuerdo al agente oxidante, también tenemos una clasificación en aerobios y anaerobios. Aerobios obligados, que utilizamos oxígeno, no podemos usar ninguna otra. Anaerobios, que pueden usar sulfatos o nitratos. Y que en el caso de los anaerobios pueden ser facultativos u obligados. Facultativos que pueden crecer si hay oxígeno, pero también crecen si no hay oxígeno, es decir, prácticamente pueden escoger eh, vivir en el ambiente que mejor les convenga. Y anaerobios obligados, que son los que acabábamos de mencionar, incluso parece que se envenenan, el oxígeno resulta realmente tóxico para estos organismos. Luego hablamos un poquito de las biomoléculas energéticas, que igual ustedes ya también vienen identificando, que tienen una gran importancia tanto en el metabolismo como en el catabolismo, y que además esa forma en la cual los encontramos en su forma oxidada o en su forma reducida, en el caso de los NAD y NAD fosfato, y los que se encuentran fosforilados o desfosforilados, como es el caso del ADP, ATP, GTP, UTP, etcétera, van a generar un paso, una secuencia importante dentro de las reacciones, ya sea del catabolismo o del anabolismo. Y por esta misma forma, por esta característica que tienen de aceptar o ceder grupos fosfato, también tenemos biomoléculas que se consideran moléculas de alta energía o de baja energía, cuanta mayor sea la cantidad de grupos fosfato que tengan en su estructura. Por ejemplo, glucosa 6-fosfato, que solamente tiene un grupo fosfato, pues se considera de baja energía. Sin embargo, algunos otros que tienen grupos fosfato en una mayor cantidad, generalmente se consideran compuestos de alta energía. Luego hablamos un poquito rutas metabólicas, justamente para poder identificarlas realmente, que ustedes recuerden a qué nos estamos refiriendo, que son las rutas metabólicas básicas, que nos referimos a ellas a partir de la degradación o de la construcción de biomoléculas orgánicas de los principales grupos, que en este caso son proteínas, polisacáridos y lípidos, en este caso nos marcan triacilgliceroles, y a partir de ahí tenemos procesos degradativos, pero también tenemos o podemos tener procesos de anabolismo. Algo importante que habíamos mencionado en muchas de estas rutas o en muchos de estos pasos de estas rutas, los intermediarios son intermediarios en común, es decir, pueden utilizarse a partir de cualquiera de las tres rutas para finalmente obtener energía, o pueden salir. En este caso tenemos por aquí marcado sobre todo las biomoléculas energéticas como el NAD y el FAD o el ATP, que pueden salir a partir de la formación o de haberse generado en una ruta catabólica para dar origen ahora a procesos de anabolismo, a procesos de construcción.
Y mencionamos pues algo bien importante, es decir, las rutas metabólicas tienen un lugar en específico, que es lo que yo les mencionaba, que a lo mejor hasta les enfada, pero a mí me gusta realmente verlo así, el ADN como protagonista de su mundito a nivel celular, en el cual están ocurriendo todos estos procesos y en cada uno de los sitios pues ocurre algo específico, algo que yo creo que además ustedes ya pues lo deben de tener bien sabido qué ocurre en cada parte de la célula, porque cada organelo de los específicos de células eucariontes tiene una función como tal especial y no puede sustituirse por algo que realicen en otro lugar. Entonces, que una célula se mantenga funcional pues necesita que todo se encuentre presente y que todo se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento. Entonces, bueno, nuevamente, pues solamente es un recordatorio de que en el núcleo tenemos ADN, que es justo donde nos estamos enfocando en esta parte de esta unidad del proceso de metabolismo, donde ocurre el proceso de transcripción. Y un poquito, pues recordar que en el resto de la célula ocurren muchas otras rutas metabólicas, de las cuales ya hemos hecho mención desde asignaturas anteriores, y con este conocimiento, con esta identificación, pues nos resulta bastante más fácil identificar qué ocurre y dónde ocurre para poder saber que la célula realmente esté funcionando de forma correcta. Ahora, hablamos un poquito de la regulación a nivel enzimático, la clasificación principal de las enzimas, que dijimos son 6 grupos principales y va a ser una clasificación de acuerdo a la función que realicen. Tenemos un modelo característico en donde las enzimas tienen sitios activos específicos donde van a actuar sobre un sustrato y además no generan un cambio en ellas mismas. Entonces, al no generar ese cambio, modifican el sustrato se libera y la enzima vuelve a quedar disponible para seguir teniendo su actividad sobre una mayor cantidad de sustrato. Entonces, bueno, las enzimas, dijimos, van a tener una ventaja súper importante, que es reducir la cantidad de energía que se necesita en esas reacciones químicas, el famoso deltaje. Entonces, mientras en un estado de reacción sin enzimas necesitaríamos un requerimiento energético muy elevado, en una catálisis enzimática esa cantidad de energía se reduce y con ello pues prácticamente la energía necesaria para el buen funcionamiento celular va a ser realmente baja, ¿no? Comparada con lo que sería si no existieran estas enzimas. Entonces, bueno, ahí mencionamos algunos mecanismos catalíticos, que es catalizar reacciones ácido-base, realizar catálisis covalente sobre el sustrato, modificando algunos enlaces, catálisis donde existen metales y necesitamos convertirlos en iones o viceversa, catálisis en donde vamos a tener cambios tridimensionales, que aquí nos dicen que son de proximidad y orientación, que van principalmente enfocados a los procesos de isomería y uniones donde solamente tenemos complejos en estados de transición, es decir, solamente va a existir la catálisis si realmente tenemos el complejo enzimático completo. Si le falta una parte, una coenzima, un cofactor, pues va a ser muy difícil realmente lograrlo. Luego hablamos un poquito ya de los mecanismos alostéricos, bueno, mecanismos generales que pueden ser alostéricos o no alostéricos, pero nos enfocamos principalmente en los alostéricos, donde tenemos una función o una interrupción de la función enzimática, dependiendo de si tenemos por ahí disponibles algunas otras sustancias que actúen como reguladores o efectores o inhibidores de la función enzimática y algunos mecanismos no alostéricos en donde vamos a tener, por ejemplo, una escisión proteolítica, es decir, una proteína que puede realmente estar de un estado activo pues a un estado inactivo, proteínas interruptoras que en lugar de ayudar a la catálisis pues van a inhibir la catálisis y procesos de fosforilación y desfosforilación que permiten el paso entre estar activas o estar inactivas las proteínas.
Entonces, bueno, hablamos un poquito de lo que es la inhibición, que puede ser competitiva y no competitiva, dependiendo en dónde se esté uniendo algún factor adicional. Si tiene la misma forma que el sustrato, actúa sobre el mismo sitio activo y al estar, pues ahora sí que ahí usurpando el lugar del sustrato indicado, pues ya no permite esta unión y por lo tanto inhibe el proceso. Inhibición no competitiva, cuando existe un sitio regulador que cambia la estructura de la enzima y ya no permite la unión al sustrato. Justo lo que acabábamos de mencionar, el paso de fosforilado a no fosforilado en algunas proteínas que va a permitir que haya una función o una inhibición de la función como tal. También hablamos de procesos de activación que son regulados de forma alostérica, que son pues ahora sí que los más comunes que podemos encontrar. Y aquí pues ya únicamente hacer mención rápidamente, vimos activación por sustrato, donde el mismo sustrato genera, si hay sustrato, genera que se active la vía y se genere un producto final. Vimos activación recíproca, en donde son necesarios dos productos de vías diferentes para que de forma ahora sí que cruzada estén regulando que la vía alterna, que la vía complementaria siga funcionando. Retroalimentación negativa, en donde generar un producto va a inhibir la vía. Y generación de retroalimentación positiva, en donde este mismo producto vuelve a activar la vía. Entonces son los famosos loops que yo les decía, las vueltitas, la retroalimentación que existe, que puede ser positiva o negativa, dependiendo si se activa o inactiva una vía. Activación mediada por precursores, en donde vamos a necesitar, perdón, sustratos intermedios que después van a reutilizarse para dar lugar a un producto final de la vía. Y pues entonces ya nos pasamos a lo que era regulación a nivel de ADN, que fue justamente lo que revisamos, ay, perdón, lo que revisamos el día de hoy, desde iniciar un poquito lo que vimos las sesiones pasadas, que es un cromosoma, que dentro de los cromosomas podemos encontrar fragmentos de ADN que van a llevar información especial y que esta información va a ser especial para cada gen, es decir, un gen va a dar lugar únicamente a una proteína y pues aquí tenemos una secuencia muy específica, mientras nosotros más nos acercáramos al cromosoma hasta poder identificar cómo están estos pares de bases unidos, en donde dijimos que además es importante identificar que la adenina de una cadena siempre se une con la timina de otra cadena y la guanina de una cadena siempre se une con la citosina de su cadena cercana. Entonces, bueno, es nuestra secuencia de pares de bases y luego ya entramos directamente a lo que era el dogma central de la biología, en donde efectivamente a partir de una secuencia de ADN por un proceso de transcripción, generamos una copia en cadena sencilla, que ahora va a ser denominada ARN, y a partir de esa copia en los ribosomas de la célula, por un proceso de traducción, cambiamos de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos y generamos una proteína funcional, o bueno, idealmente funcional si no hubo ningún error ni ninguna complicación durante este proceso. Y hablamos también un poquito sesiones anteriores del proceso de duplicación o replicación, que sirve principalmente para cuando se va a dividir una célula y se necesita generar pues toda la información complementaria ideal que van a tener otras células hijas en este caso. Y pues ya entramos de lleno a lo que vimos el día de hoy y hasta aquí le dejamos, chicos, porque se nos acaba el tiempo, pues hasta aquí dejamos nuestro repaso, que pues prácticamente si se dan cuenta es bastante menos que otros temas, que el tema uno, por ejemplo, que fue muy, muy largo. Y pues no sé si les haya quedado alguna duda, preguntas, comentarios o algo, chicos. Nada, nada, ok. Pues entonces hasta aquí le dejamos. El día jueves estaríamos realizando su formulario correspondiente al tema número 3
Y el día viernes, pues estaríamos empezando nuestro tema número 4. El día jueves espero poder entregarles ya sus calificaciones correspondientes a los dos temas anteriores, porque no he subido calificaciones, pero para que tengan una idea, todavía nos falta algo de información de los temas siguientes, pero para que vayan viendo cómo van sus calificaciones, ¿sale? Pues hasta aquí le dejamos, chicos, que tengan una bonita tarde y nos vemos la siguiente sesión. Hasta la próxima. Luis Maestra, nos vemos. Sale, chicos, bye bye.